Guía de Genética Poblaciones, ejercicio 9. El ejercicio 9 es un ejercicio de selección. Miller, en 1940, obtuvo los siguientes datos al evaluar el efecto de la selección en el caso de una inversión cromosómica y endrosófila, donde la región sin invertir se considera el alelo normal más. Las inversiones, como se heredan en forma mendeliana, pueden utilizarse como un locus particular. Entonces, dice, las frecuencias génicas iniciales fueron P para el alelo normal más 0,6, aquí la puse, y Q para el alelo de la inversión 0,4. Se observó que las moscas tipo silvestre no eran afectadas por la selección, mientras que el 20% de los heterocigotos y el 40% de los homocigotos II eran eliminados por la selección. Entonces tenemos un ejemplo de selección donde hay 3 coeficientes de selección. ¿Cómo se hace este análisis? Tienen que hacerse la misma tabla que yo les mostré en clases. Tienen las frecuencias genotípicas, hay que calcularlas. Esto no es otra cosa que calcular P cuadrado, o sea, eso al cuadrado. 2PQ, 2 por P por Q, 0,48. Y finalmente Q cuadrado, que sería 0,16. 4 por 4, 16, que sería eso, pero hagámoslo con fórmula para que después ustedes puedan cambiarlo y mirar otro ejercicio. El total aquí, antes de la selección, siempre es 1. Porque todavía no se han eliminado individuos de ningún genotipo. Y ahora tenemos que ver los coeficientes de selección y los coeficientes de adecuación biológica. Recuerden que para el caso de la adecuación, que es esto de acá, este W es igual a 1 menos S. Y S es el coeficiente de selección, este que está acá arriba. Veamos el coeficiente de selección. Dice, se observó que las moscas tipo silvestre no eran afectadas por la selección. Si no son afectadas por la selección, su coeficiente de selección es 0. Después dice, el 20% de los heterocigotos y el 40% de los homocigotos eran eliminados por la selección. O sea, acá el coeficiente de selección es 0,2 para los heterocigotos y 0,4 para los homocigotos II. La adecuación, como dije, es 1 menos S, o sea, esto es 1 menos lo de acá. La adecuación es 1. Acá la adecuación va a ser 0,8, la diferencia, y acá la adecuación va a ser 0,6, igual la diferencia. Se me llenó la tabla porque yo ya la tenía calculada de antes con fórmulas. Pero, ¿cómo se aplica la selección? Dice que aplicación de la selección. La aplicación de la selección es multiplicar la frecuencia de cada genotipo por su valor de adecuación, por su W. En este caso es 0,36 por 1. Todos los individuos en promedio sobreviven. Acá va a ser 0,48 por 0,8. Antes de la selección había un 48% de individuos. De ese 48%, el 20% fue eliminado por la selección, por lo tanto quedó un 38,4% en relación al total de la población. Y acá lo mismo, 0,16 por 0,6 me da ese valor. Fíjense que ahora el total no es 1. Si ustedes suman eso, más eso, más eso, que es lo que está sumado acá, el total no es 1. Entonces hay que ajustar, porque ya cambió el total de individuos. Individuos fueron eliminados de la población. Por lo tanto, tengo que dividir todos estos valores por este nuevo total para ajustar el total al número de individuos que sobrevivió. Y esto es lo que sale aquí abajo. O sea, no es otra cosa que ese valor dividido por eso. Eso que está ahí es la frecuencia ajustada. Antes era 0,36 para un total de 84, ahora es de 42,86 para un total de 1. Y eso mismo lo hacen para cada uno de estos. Y ahora, ¿qué me queda? La pregunta que me estaban haciendo es, ¿cuál será la frecuencia del alelo I después de una generación de selección? Tiene dos preguntas. A, la frecuencia del alelo I luego de una generación de selección es Q1. Y después me preguntan, ¿cuál será el cambio de las frecuencias alélicas? El cambio de las frecuencias alélicas se hace como delta Q. Esas son las dos preguntas que tengo.
Fíjense, yo aquí tengo el cálculo hecho, lo voy a volver a hacer para que ustedes lo vean. Tengo los 3 genotipos ya ajustados al total luego de la selección. Y son todas frecuencias, están divididos por el total. Puedo calcular entonces la frecuencia del alelo P1 como lo hemos hecho siempre. El alelo P1 es igual a la frecuencia del homocigoto para ese alelo más la mitad del heterocigoto. Y este es el heterocigoto. Y la frecuencia de Q1 ahora, que es lo que me están preguntando acá, va a ser igual lo mismo. La frecuencia del homocigoto para ese alelo, que es esa frecuencia, más la mitad del heterocigoto. Eso más esto da 1. Entonces, la frecuencia del alelo Q1 es esta. Esa es mi respuesta a la primera pregunta. Analicemos esto un poco. Antes era 0,4. Ahora es 0,3429. Se fijan, se eliminaron individuos aquí. Se eliminó un porcentaje de heterocigotos y se eliminó, de hecho, el 20% de los heterocigotos y se eliminó el 40% de los homocigotos recesivos. Por lo tanto, esta frecuencia disminuyó. Estaba haciendo selección parcial en contra del recesivo, incluido parte de los heterocigotos. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el delta Q, positivo o negativo? Negativo. El delta Q es Q1, este valor, menos Q0. ¿Dónde estaba Q0 acá? Q0 es este valor. Por lo tanto, esa es mi delta Q. 0.0571. Eso es lo que disminuyó la frecuencia alélica del alelo I minúscula luego de una generación de selección. Esas son las dos respuestas. Con este modelo de selección general, con este Excel, ustedes pueden calcular cualquiera. Y si me preguntasen, por ejemplo, ¿cuánto sería la frecuencia luego de 2 generaciones de selección? ¿Cómo lo harían? Pondríamos el P1 y el Q1 en las frecuencias iniciales, ¿no? Exactamente, eso es lo que haríamos. Y lo voy a hacer aquí abajo, pero voy a copiar aquí todo el modelo. Entonces, este es para una generación de selección. Pongámoslo acá. Entonces, ahora, este valor sería P1 y este valor de acá sería Q1. Y aquí tendríamos las nuevas frecuencias. Entonces, después en la segunda generación de selección, la frecuencia vuelve a disminuir, ¿cierto? Parte en 34,29 y ahora llega a esto que está acá. Llega a 29,85. Y si yo quisiera hacerla para una tercera generación de selección, hace lo mismo que yo acabo de hacer. Y el delta Q ahora sería... Entonces, en Excel es muy fácil de calcular.